Curso de Pensamiento Social Cristiano. Esta es la tercera semana de nuestro curso y vamos a explicar las indicaciones que contiene la guía de trabajo para la tercera semana. Esta tercera semana va del 15 de junio hasta el día 19 de junio a medianoche. Identificación de este curso: Pensamiento Social Cristiano, grupo teórico número 8. Competencia: orienta sus acciones el estudiante con responsabilidad ciudadana en los contextos en que le toca vivir, según los criterios del pensamiento social cristiano. Indicador de logro: reconoce las diferentes características del pensamiento social cristiano. Estamos iniciando la unidad número 2, titulada El pensamiento social cristiano y el proceso de interpretación de la realidad. Este periodo o unidad número 2 va del día 15, de este día 15 de junio al 26 de junio. Es el periodo completo, o sea, la unidad. El tema que vamos a tratar de desarrollar en esta semana, el tema número 3, método, principios y valores del pensamiento social cristiano. O sea que son tres cosas, hay que tomar nota de ello: método, principios y valores. Son tres tópicos que vamos a tocar. La ponderación es del 20%. Punto número 2, indicaciones. ¿Cuál es el objetivo de la tercera semana de trabajo? Conocer el método de acción del pensamiento social cristiano, que es un método que se utiliza también en otras áreas de trabajo y es el que tiene 3 pasos: ver, juzgar y actuar. Y también vamos a buscar formas de aplicación mediante un ejercicio práctico. Por supuesto, vamos a estudiar también principios y valores, ¿verdad? Es el objetivo. Para el desarrollo del tema número 3 hay que tener en cuenta los siguientes apartados. Literal A: el método ver, juzgar, actuar en el pensamiento social cristiano. Análisis social. Primero consiste pues en identificar un problema, luego en hacer un análisis de ese problema. El análisis se puede hacer de distintos campos teóricos, desde la sociología, desde la teología moral social, desde la ética social cristiana, desde la psicología, etcétera, etcétera. Y finalmente el tercer paso es la propuesta de acción, ¿verdad? Entonces, identificar el problema es ver, interpretar el problema es juzgar, y buscar formas de aplicación para solucionarlo es actuar. Segundo subapartado, principios. Los principios que vamos a estudiar en esta semana: dignidad humana, bien común, destino universal de los bienes. Son 3 categorías. También aparece una cita, Génesis 1, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, en el cual se afronta pues el tema de la creación del ser humano según la tradición judeo-cristiana, y más que todo judía. Entonces, ahí lo que se trata es de que se lea ese capítulo número 1, en el cual se narra pues cómo fue el proceso de la creación según las catequesis que se proponían en el periodo en que fue escrito, hace miles de años. Es decir, no hay que tomarlo como un punto científico, sino desde un punto de vista de la fe, para no tener problemas de interpretación. Y el tercer subapartado son los valores. Es decir, y aquí vamos a ver paz, verdad, justicia, amor, libertad. Aquí lo que vamos a hacer es estudiar una encíclica de Juan 23 titulada Pacem in Terris, que significa la paz en la tierra. Hay algunos numerales propuestos como el 35 y el 167 que ustedes pueden consultar directamente, pero esto ya voy a explicar más adelante cómo lo vamos a desarrollar. Al finalizar esta tercera semana de trabajo, el estudiante debe saber dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿cómo se aplica el método ver, juzgar y actuar? Segunda, ¿qué es
o qué significa respeto de la dignidad humana según el pensamiento social cristiano. 3, ¿qué es el bien común? Y 4, ¿qué es el destino universal de los bienes? O sea, el tema de la propiedad privada. Bien, hay que tomar en cuenta que todas las actividades que se programan en esta tercera semana, que son 2, básicamente un foro y una tarea, inician este día 15 de junio y tienen que ser entregadas antes del viernes 19 de junio a medianoche. Entonces, por favor, tomar nota pues de eso es muy importante para no tener penalizaciones a la hora de la calificación. Punto 3, material de apoyo. Los materiales de apoyo para la tercera semana de trabajo corresponden a cada una de los apartados, a cada uno de los subapartados. En el primero, el método ver, juzgar, actuar en el pensamiento social cristiano, análisis social, juicio teológico moral, propuesta de acción social. Entonces, para ello, este video tutorial, ¿verdad? O sea, para poder realizar esa tarea es importante revisar este video que estamos haciendo en este momento. Entonces, esta primera tarea supone un foro, que ya lo voy a explicar más adelante. Segundo subapartado, principios, dignidad humana, bien común, destino universal de los bienes, lectura de Génesis del capítulo 1 del Génesis, relato de la creación. Entonces, en este segundo subapartado hay que tener en cuenta el compendio de doctrina social de la Iglesia. Ahí está el link. No hay manera de perderse, ¿verdad? Si no, pues simplemente se pone en el buscador de Google compendio de doctrina social de la Iglesia y les da el texto completo. Ese es un material pues que es el único material que se va a utilizar en esta tercera semana. Finalmente, valores, paz, verdad, justicia, amor y libertad. Aquí hay que tener en cuenta la encíclica del Papa Juan XXIII, Pacem in Terris, es decir, la paz en la tierra, e incluso dan unos numerales, se dan unos numerales del 35 y el 167. En todo caso, yo voy a preparar otro video como este, tutoriales del CIR, donde voy a explicar algunos aspectos pues atinentes a nuestro curso. Punto número 4 de la guía de trabajo, actividades de aprendizaje y evaluaciones. Atención a esta parte. Todas las actividades estarán habilitadas en el aula virtual hasta el día viernes 19 de junio a medianoche. Pero se sugiere a los estudiantes completar sus trabajos antes de esa hora, porque si se entregan después de esa hora, el sistema digital penaliza, es decir, avisa al docente de que se ha entregado tarde y ya la nota no es igual a la de todos los estudiantes, se califica bajo otros parámetros. Las actividades de aprendizaje con sus respectivas evaluaciones para la tercera semana de trabajo son las siguientes. Actividad número 1, ponderación 10%, foro. Atención a este foro. Voy a explicar en qué va a consistir. Indicaciones. Primero, hay que escoger uno de los 5 problemas que ustedes señalaron en la semana número 2, en el foro titulado Diagnóstico de la Realidad Salvadoreña. Hay que escoger uno de esos problemas. A ese problema se le va a aplicar el método ver, juzgar, actuar, para lo cual es importante que dé seguimiento a este video que estamos dando en este momento para que no haya confusión. Ya voy a explicar ese foro. En el foro debe desarrollar los 3 pasos básicos. El paso ver, que es identificar el problema, no hay que explicarlo. Por ejemplo, si usted puso que uno de los problemas que está viviendo El Salvador es la corrupción, entonces pone problema escogido, corrupción. No debe explicarlo, porque ya lo explicó en la semana 2, es decir, en el foro de diagnóstico de la realidad salvadoreña. Si puso pandillas, bueno, solo escribe el título del problema, pandillas. Si pone explotación infantil, degradación medioambiental, ustedes pusieron muchos problemas, o sea, cada uno de ustedes, que son 57 estudiantes, puso 5 problemas. Solo hay que escoger uno y no hay que explicarlo, simplemente hay que decir, el problema escogido es este, pobreza. Es el punto 1 de la metodología, ver, identificar el problema. Punto número 2, o sea, paso número 2, juzgar.
Entonces, aquí como no tenemos tanto tiempo para estar haciendo, digamos, análisis muy profundos, entonces voy a proceder a una, digamos, interpretación bíblica, en el sentido de que el estudiante debe escoger un texto bíblico que hable de ese mismo problema o un texto relacionado a ese problema. Por ejemplo, si ustedes me hablan del COVID-19, que lo ven como un problema, entonces ustedes tienen que buscar un texto que hable de enfermedad o sanación. En tiempo de Jesús, ¿cuál era la enfermedad que era transmisible? Habían varias, bastantes, pero había una que era la más peligrosa, era la lepra. Entonces ustedes buscan un texto donde Jesús haya sanado a los leprosos o donde se hable pues de un campo de confinamiento, que también se habla en el Pentateuco. O sea, en los primeros 5 libros de la Biblia ustedes van a encontrar medidas profilácticas para las enfermedades contagiosas. Hay varios textos donde se dice el que está enfermo de tal enfermedad tiene que incluso hacer sus necesidades a tal parte, necesidades fisiológicas a tal parte y hacer lo siguiente. Dice la Biblia tiene varios textos en ese sentido. Ese es el punto número 2, juzgar. Y finalmente actuar, ¿verdad? Actuar debe dar una sugerencia de cómo solucionar ese problema. Eso ya es en la parte de actuar. Entonces, debe dar una pauta de solución. Son los 3 pasos en el foro, no es muy complicado. El trabajo se debe hacer en modo individual, por consiguiente les pido, ¿verdad?, no copiar a sus compañeros. Pueden consultarse entre ustedes, pero por favor no ponerme 2 trabajos idénticos, que eso no está admitido. En la rúbrica, o sea, ¿qué es lo que se va a calificar? 4 cosas. Redacción correcta y clara, 2%. Un uso apropiado del método ver, juzgar, actuar es el que tiene mayor ponderación, tiene 4%. Puntualidad, 2%, puntualidad en la entrega. Y ortografía, 2%. Actividad número 2, ponderación, 10%. Bueno, voy a explicar un ejemplo. Antes de pasar a la actividad número 2, voy a explicar un ejemplo del foro. Aquí lo tengo, he redactado un pequeño ejemplo. Yo me he hecho un ejemplo a mí mismo. Y es el siguiente. Paso número 1. Yo he escogido el problema explotación infantil. Entonces no lo explico, como ya dije. Simplemente paso número 1, ver, problema identificado, explotación infantil. Paso número 2, juzgar. Entonces, cita bíblica. Ahí yo he puesto Mateo 18:6, donde dice, pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Eso dice el texto. Entonces, en el paso 2, juzgar, es la cita bíblica que yo he escogido para poder iluminar el problema. Si estamos hablando de explotación infantil, busquemos en la Biblia algún texto donde se defienda a los niños. Entonces Jesucristo en Mateo 18:6 defiende a los niños. Y yo hago una pequeña reflexión a ese texto bíblico. Este texto pone de manifiesto que para Jesús las personas indefensas son muy importantes. Por ejemplo, los menores de edad suelen ser explotados en muchos países por el comercio de órganos, la prostitución, el trabajo forzado, etc. Entonces hago una reflexión en la parte segunda del paso, vamos a decir, juzgar o es interpretar el problema. Y finalmente, en el tercer paso es actuar, propuesta de solución. ¿Qué propongo yo en el ejemplo? A mi modo de ver, debería aplicarse con mayor rigor la ley Lepina en El Salvador, que es la que, digamos, regula el tema de los delitos contra los menores de edad, para que los adultos sean juzgados por el delito de la explotación infantil en cualquiera de sus expresiones. También se puede constituir legalmente organizaciones que se dediquen a la defensa de los menores de edad y a su educación. O sea, propongo 2 soluciones, la aplicación de la Lepina y también la constitución de organizaciones que defiendan los derechos de los niños.
Entonces, yo les he subido ese ejemplo a el aula virtual para que ustedes puedan tomarlo como parámetro y armar su foro. Bien, vamos finalmente a la tarea número 2. Tarea número 2. Ponderación 10%. Principios del pensamiento social cristiano. Esto es muy fácil. Primero, indicaciones. Acceder al compendio de doctrina social de la Iglesia. Hay que acceder al documento, compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y ahí están indicados los numerales indicados a continuación en el punto 2, o sea, en el punto que explico a continuación. Punto 2, hacer una síntesis de las siguientes cuestiones. ¿Qué es respeto de la dignidad humana según los numerales indicados 132, 133 y 134 del compendio de la doctrina social de la Iglesia? 2. Bien común. ¿Qué es el bien común? Ahí están especificados los numerales. Y finalmente, destino universal de los bienes. Ahí están todos los numerales que hay que leer. Entonces, hay que entregar un reporte escrito en formato Word normal. El reporte debe hacerse en una sola página, no más de una página, donde vienen sintetizados esos tres aspectos: respeto de la dignidad humana, bien común y destino universal de los bienes. Por favor, quiero pedirles algo: no solo copien del número y peguen en su síntesis, sino que además ustedes deben redactar la síntesis ustedes para que no sea solo copy-paste, sino que también se pueda notar la labor de resumen que ha hecho el estudiante. Es muy importante eso, si no eso les baja un poco pues la ponderación. El trabajo se debe hacer en modo individual, ¿verdad? No se permiten dos trabajos idénticos, hay que tener mucho cuidado en eso. Y la rúbrica pues es la misma, ¿verdad? Redacción correcta y clara, 2%. Uso apropiado del vocabulario, 4%, puntualidad en la entrega, 2%, y ortografía, 2%. Entonces, este es el planteamiento general de la tercera semana de trabajo. Las tareas es el foro, que tiene ya bien definido lo que hay que hacer, y hay un ejemplo subido. Por favor, consulten ese ejemplo que está en el aula virtual ya subido. Y para la actividad número 2, los principios del pensamiento social cristiano, pues hay que hacer ese estudio del compendio de doctrina social de la Iglesia, esas tres categorías: respeto de la dignidad humana, bien común y destino universal de los bienes. Eso es el resumen, que hay que hacer una síntesis. Y en lo que respecta, el apartado valores, paz, verdad, justicia, amor, libertad, encíclica Pacem in Terris, yo lo que voy a hacer es un video tutorial que ustedes lo pueden ver y del cual no hay que hacer ninguna tarea, simplemente pues como una clase magistral ustedes participar y ver pues lo que dice ese documento pues para su cultura general. Bueno, quiero desearles lo mejor para esta tercera semana de trabajo y espero pues, como han hecho en la primera unidad, que pongan todo el empeño que esté de su parte.